CNN presenta Historias y sueños que se hacen realidad. Historias y sueños que se hacen realidad. Bienvenidos a Marcelo Acosta presenta. Bienvenidos a Marcelo Acosta presenta. Es patrocinado por Oscar Santos Propiedades. Ya. La marca que quiere la gente. Con el importante apoyo de La Casona. La Casona, Padel y Eventos. Esta noche. En la próxima hora. Marcelo Acosta presenta. El chapulín colorado se muere de miedo, es torpe, débil, tonto, etc. Y consciente de esas deficiencias se enfrenta al problema. Cada historia tiene dos caras. Yo pensaba que había nacido infiel, como decía mi abuela. Hay hombres que nacen infieles. No, si hubiera sabido que era en serio, pues mira, le hubiera hecho caso mucho antes. Se fue Kiko. Yo, Roberto, pues vete, nada más que el nombre de Kiko es mío, ese no lo puedes usar. Y valió, él usó el nombre de Kiko hasta que se cansó. Miserias humanas. Marcelo Acosta presenta Fue sin querer queriendo. Especial Chespirito. Toda su historia. Todo lo que nunca supiste, en 60 minutos de pura emoción. Roberto Gómez Bolaños, y al otro día le hacen un homenaje en el Estadio Azteca y salen miles de trajes del Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado. ¿A qué hora los decían? Fue sin querer queriendo. Especial Chespirito. Nunca le he dicho en público. Bienvenidos, ¿cómo les va? Aquí comenzamos un nuevo especial, una nueva edición, una semana más aquí contigo. Esta es la última edición del mes de agosto, sí, especial para Eternos Bajitos, que hemos crecido con tantos recuerdos, con tantas emociones que vimos cada domingo aquí en este mes de agosto. Se va agosto, pero llega septiembre con nuevos especiales, por supuesto, pero antes de continuar, agradecer a todos ustedes por la gran audiencia de todo el mes de agosto, de hecho, ¿verdad? Que la rompimos, por supuesto, en audiencia, en redes sociales. Y bueno, a los mensajes que nos enviaron el pasado domingo, que estábamos en vivo, como hoy también que estamos en vivo, claro, por supuesto. Y ya antes que nada agradezco a todos por los mensajes y la ganadora de la exprimidora de Jam es la señora, ¿sí? Flora de Cardoso. Flora de Cardoso, que nos envió un mensaje que es fabuloso. Ella es de Luque, así que la producción se comunica contigo, Flora, para que vengas a buscar tu exprimidora de Jam aquí en el canal, ¿sí? La producción va a comunicarse contigo, así que, bueno, perfecto. Hoy también si quieren comunicarse conmigo, lo hacen como siempre vía WhatsApp al número que ya conocen, aquí lo ven en pantalla, y me escriben y yo voy leyendo todos sus mensajes, porque hoy tenemos que homenajear a otro grande. Yo diría que el más grande de todos los tiempos, el hombre que ha creado el programa de televisión que se ha visto en todo el mundo, el programa humorístico más visto en todo el mundo. Por supuesto, hablamos de Roberto Gómez Bolaños, él es Chespirito. Y esta noche tenemos que contarte y mostrarte un poco más de su historia. Así que bienvenidos, esto es Marcelo Acosta Presenta. Estamos aquí hoy con el especial de Chespirito. Bienvenidos. Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, escritor, actor, director y comediante de la televisión mexicana. Es considerado el más exitoso creador de programas y personajes cómicos de su país, los que han trascendido todas las fronteras. El Chavo es su más exitosa creación y lleva 40 años ininterrumpidos al aire, conquistando audiencias televisivas en más de 90 países y habiendo sido doblado a más de 50 idiomas. Otra de sus creaciones, El Chapulín Colorado, se convirtió en un icono que desplazó de las pantallas latinoamericanas a los superhéroes de la cultura norteamericana. Creo que él ha trascendido. Una de sus grandes fuerzas ha sido quizá el crear todas esas frases que le dieron personalidad y que le dieron características y que lo hacen inolvidable. Creador de un humor universal sin fronteras, triunfador en el cine y el teatro, donde obtuvo récords de taquilla. En la radio y la televisión, sus programas alcanzaron los más altos niveles de audiencia. Él demostró que se puede hacer una televisión, un espectáculo sano, exitoso. Roberto Gómez Bolaños, un hombre que triunfó como artista y como ser humano, cuyo mayor reconocimiento es la respuesta y cariño de millones de personas en todo el mundo que idolatran sus programas y sus personajes, y de su familia, quien lo admira y respeta como hombre. Yo pienso que tiene un contenido sociológico que no ha sido visto así por las clases intelectuales.
Roberto Gómez Bolaños es el segundo hijo de una familia de clase media, nacido el 21 de febrero de 1929 en la Ciudad de México. Mi característica principal fue el miedo siempre, de niño. Recuerdo que me daba miedo asomarme abajo de las camas, como que estaba algún diablo o algo así. Y de jovencillo peor, entonces por eso era yo peleonero, pero por miedo. El padre de Roberto era Francisco Gómez Linares, un hombre talentoso, aficionado a la pintura, al teatro, la música y la declamación. Un pintor que llegó a ser un prestigioso ilustrador y retratista. Él hacía las ilustraciones del Universal Ilustrado. Ilustraba además cuentos, por ejemplo, de Martín Luis Guzmán, uno de los escritores más famosos y mejores de México. Un hombre bohemio, cuyo ritmo de vida social provocó su temprana muerte a causa de un derrame cerebral cuando su hijo Roberto apenas contaba con 6 años de edad. Porque tomaba y había muchas mujeres guapas. La bebida incluía el ajenjo y algunas cosas tan fuertes como eso. De hecho, cuando le dijeron que su papá había muerto, él me cuenta que se sentó en una ventana porque no creía que no fuera a volver. No vino nunca, pero quería yo que llegara. Y luego, en toda mi vida he seguido soñándolo y que nos encontramos, platicamos y me dice, pero me tengo que ir ya. Lejos de una herencia, o al menos de su tranquilidad, Francisco Gómez había partido dejando deudas y sorpresas a la familia. Cuando se casó mi mamá, había sucedido como en las películas. Si hay alguien que se oponga a este matrimonio, que lo diga ahora o que calle para siempre. Pues entró una señora y dijo, yo me opongo. Consternación en la iglesia. ¿Por qué? Porque este niño es hijo de él, y si era cierto. Después, cuando murió mi papá, volvió a ir la señora y dijo, algo me debe de haber dejado don Paco a mí. Quiero compartirlo. Y mi mamá le dijo encantada, porque lo que dejó fueron deudas a grande. A consecuencia de la muerte de su esposo, la madre de Roberto se abocó a la ardua labor de criar a sus 3 niños en soledad, realizando trabajos de todo tipo, con una fuerza emprendedora que condicionaría la mirada del mundo que Roberto tendría. Pintaba, escribía. Ella fue para nosotros mamá, papá, hermana, nana, cuidadora, profesora, maestra, todo. La corta estatura de Roberto y el entrañable miedo que luego reproduciría en muchos de los personajes interpretados por él, llevaban a Roberto a liarse a golpes desde muy pequeño y vencer a niños más grandes. Su habilidad para los puños lo llevaron a practicar el boxeo, actividad que realizó durante años a escondidas de su madre. En la preparatoria fui subcampeón el primer año y campeón el segundo. Entré a los Guantes de Oro, la competencia más fuerte del boxeo amateur. Otra de las habilidades de Roberto fue el fútbol, donde llegó a brillar como jugador amateur. Era muy aburrido, porque lo único que sabía hacer era estar mete goles, mete goles todo el tiempo. Él fue un gran jugador de fútbol. Yo creo que pudiera haber sido profesional si hubiera tenido la corpulencia correspondiente, pero no era muy finito de estatura y de complexión. La ventaja en el fútbol es para el bajo, porque el juego es a ras del suelo y están más cerca. Ya en la adolescencia, su carisma, su natural destreza física y las múltiples artes en las que ya se involucraba, como la música, la pintura y la escritura, lo llevaron inmediatamente a convertirse en líder de una pandilla de barrio en el México de los 40. Arranqué la placa, que eran azules con letras blancas, la pinté toda de azul y puse calle de Roberto Gómez. Y duró algún tiempo allí, llegaba alguna persona y nos decía, por ejemplo, ¿dónde está la calle de Nicolás San Juan? Miren, se va aquí por todo Roberto Gómez y 3 cuadras para allá. ¿Por dónde? Ah, se llamaba de otro modo. Sí, pero ya ve que le andan cambiando nombres a todos. Desde su juventud era el que escribía las canciones para conquistar a las chamacas y el que escribía los sketches de sus amigos que hacían un festival de la colonia.
Y él era el genio que hacía esto y le gustaba ese reconocimiento. Su popularidad en el barrio lo había hecho famoso entre las jóvenes, quienes lo solicitaban recurrentemente. Lo conocí en una fiesta que me llevó un primo mío de los aracuanes. Él era el que tocaba las maracas en el son de los aracuanes. Entonces él me dijo, ¿quieres bailar? Uy, casi me desmayo. Me estaba sacando a bailar Roberto Gómez. Y yo era la novia de Roberto Gómez. Eso me hacía, uy, no, me agrandaba a mí. Y al agrandarme yo, se agrandaba él. Bueno, así conocemos un poco más de su historia, un poco más de sus inicios, de cómo fue que se creó esta leyenda. A Roberto Gómez Bolaños, por ejemplo, la fama o el éxito le llegó a muy tarde de hecho, era a una edad bastante avanzada, creo que a los 40 y algo, casi 50 años le llegó la fama. Justamente gente que lo conocía decía, él es el claro ejemplo de que no hay una edad para que te llegue lo que lograste o luchaste, digamos, mejor dicho, tu sueño, ¿verdad? Claro, un sueño que se puede cumplir, a veces tarda, pero llega. Ahora vamos a seguir viendo un poco más de su historia, un poco más de sus inicios, un poco más de cómo fue que se creó la leyenda de Roberto Gómez Bolaños. Pero antes quiero contarte que una muy buena inversión, como saben ya, siempre es un lote propio. Elegí el que más te guste y págalo todo, como siempre, en comodísimas cuotas. Elegí el lote que más te guste, ve el plan de pago, entra ya a www.oscarsantospropiedades.com.py y elegí todo lo que más te guste y compralo ya. Sí, porque recordad que una muy buena inversión siempre es un lote propio. Elegí el que más te guste, claro, y págalo ya en comodísimas cuotas, con quien más sabe en propiedades, ¿sí? Continuamos con más especiales, más de este señor leyenda de ayer, hoy y siempre, Roberto Gómez Bolaños, alias Chespirito. Vamos. Al momento de elegir una carrera profesional, la destreza para el dibujo y la facilidad para la matemática llevaron al joven Roberto a decidirse por la ingeniería. Él había tenido un tío que quiso mucho, que era ingeniero, y que tenía un torno en su casa. Entonces con este torno hacía juguetes. Y mi papá se imaginó que ser ingeniero era hacer juguetes, ¿no? Y yo decía que le ayudaba, lo que hacía era pasarle la pinza, la tuerca, lo que necesitara, ¿no? Sin embargo, sus bajas calificaciones y un trabajo en el que comenzaba a vislumbrar el monótono futuro de su profesión lo llevaron a replantearse su carrera. Una mañana, un anuncio en el periódico captó su atención. Solicitaban aprendices para trabajar en radio y televisión. Esa misma mañana, Roberto acudía a la agencia de publicidad Darcy para encontrar una fila muy larga, donde estaban formados todos aquellos que aspiraban al puesto de productor. Pero la más cortita era la de escritoria y se formó, y se la dieron de escritor de comerciales. El gerente me dijo, ¿cómo anda de rápido para escribir una máquina? Le dije, pues la verdad, los 2 últimos años no he tocado una máquina. Bueno, no importa. Eran los 2 últimos ni todos los anteriores, nunca había tocado una máquina. El trabajo de la agencia fascinó al joven Roberto. Allí se produjo una revelación para él que iría develando en los años siguientes: la contundencia del lenguaje publicitario y el potencial de la utilización de las frases cortas y repetitivas para el impacto masivo. Yo sí empecé yo a trabajar en eso y me fascinó. Y cuando dije esto sí lo quiero hacer, es cuando, como dije hace rato, me puse a superar todo, a saber escribir realmente. Escribía hasta 12 horas al día. Escribía mucho. Porque era delicioso verlo pensar cómo iba a escribir, qué iba a hacer. Todo estaba perfectamente planeado. En los carteles o en los jingles que componía, Roberto se distinguía por su peculiar e intrépido sentido del humor. Poco después, su jefe lo asignaba para escribir sus primeros libretos para la radio. Me dijeron, ¿podría escribir algo para Viruta y Capulina? Y yo pregunté quiénes son esas señoras. Me sonaba Viruta y Capulina, las mujeres. No, son unos acuerdos, están en la W, la XW, la estación. Fui a verlos y después de eso empecé a escribirles a todos los comediantes. Sin conocerlos personalmente, el joven Gómez Bolaños escribió su primer libreto. El impacto fue inmediato. El programa de radio era de 15 minutos. Empecé a escribirlo y antes de un mes dijeron, no, hay que aumentarlo a media hora.
torno a media hora, primer lugar en radio. Viendo el potencial de la combinación de la escritura de Roberto Gómez Bolaños y el carisma de la dupla cómica, la marca patrocinadora se propuso reproducir el mismo esquema en el medio naciente, la televisión. Este sería el trampolín que impulsaría a Roberto hacia la fama y lo llevaría a descubrir otro de sus múltiples talentos, la actuación. Roberto Gómez Bolaños había alcanzado la fama como escritor para los programas de radio de Viruta y Capulina, y ahora, llegando al medio televisivo, se abrirían nuevas posibilidades y también nuevos retos. Más acción que palabras, porque la televisión es como el cine, más visual, ¿no? Y lo logramos. Este novedoso formato, cómicos y canciones, disparó la imagen del dúo, iniciando una sociedad entre los actores y el escritor que llevaría a Viruta y Capulina a la cima de la fama de los años 50 en México. Estaba muy metido en lo que era el trabajo. Estaba muy preocupado en qué tenía que ganar. No quería millones, por lo menos eso me decía a mí. Vivíamos muy discretamente, yo tenía un sueldo pequeñísimo, pero tampoco lo resentíamos demasiado, en un departamento muy pequeñito. El amor que unía a Roberto y Graciela pronto dio sus frutos. 5 mujeres y un varón alegrarían la nueva casa donde Roberto descubriría otro de sus matices, el arte de ser un cariñoso papá. Mi papá participaba mucho, nos hacía reír también mucho, jugábamos, nos explicaba muchas cosas. No había nunca un castigo, un regaño. Te preguntaba, ¿tú crees que es correcto lo que hiciste? ¿Te parece que esto es bueno? Y eso te movía más que cualquier otra cosa. Mi papá el Día de Muertos abría la puerta de la casa, ponían una fogata en el jardín, compraban salchichas y malvaviscos y todos los vecinos entraban con nosotros a jugar. Somos familia muégano, que a todos lados vamos juntos y con cualquier pretexto festejamos, nos juntamos. Tocaba la guitarra y cantaba con nosotros, hacía como sesiones de cantar y de tocar la guitarra. Me pedía que yo hiciera segunda y nos poníamos a cantar horas y horas y horas. Podía llamarte y decirte, me equivoqué, tenías razón, estaba mal, pedirte perdón. Yo no oía nunca a una de mis compañeras que dijera que su papá le había pedido perdón. Lo veo como un sabio que nos ha sabido conducir por la vida a los hermanos que somos muy diferentes en muchos aspectos y es parte de su sabiduría, ¿no? Mi infancia en realidad transcurrió en los programas de Viruta y Capulina que se hacían en vivo, lo que significaba escribir durante la semana, ensayar toda la mañana. Yo me acuerdo de haber ido al foro en donde se hacía el programa de Viruta y Capulina. Eran mi tío Capu y mi tío Viru, o sea, ¿no? Los sentíamos parte de la familia real. Señor, una magnífica oferta les traigo esta vez. Se trata de una sortija con brillante solitario de la mejor calidad. Se las puedo vender a ustedes se podrán fijar que tiene un brillante, 2 esmeraldas, una montura perfecta que ni en Kimberly de Nueva York se la podrán hacer. Si ustedes me... Por favor, señores, les estoy haciendo una oferta que ni ustedes mismos la podrán encontrar. Por favor, tengan la amabilidad de comprar. ¿Qué ventaja tiene usted con eso? Caballero, es de lo mejor que puede usted encontrar en cualquier parte. Yo les suplico a ustedes tengan la bondad de comprarme una sortijita que nada les va a costar, caballero. Yo se lo puedo vender a un precio ridículo, verdaderamente ridículo, y ustedes me podrán ofrecer por eso. Me costó trabajo, pero lo saqué. Que vino un comprador, pa' fuera. La primera vez que yo actué en un programa, ya tenía 29 años, y fue porque faltó un actor. Los programas eran en vivo, en directo, y lo saqué y me dijeron, oye, lo hiciste muy bien, ¿por qué no haces más? Y seguía haciendo así papelitos. Daba todo lo que podía en cualquier sentido, escribiendo, actuando, dirigiendo. Cuando dirigí, me dijeron, ¿tú eres el director del programa? Yo. Pues, ¿cómo no? Yo te he visto. Me estás diciendo cómo. No, yo nada más le digo cómo tienen que hacerlo, pero no. Pues eso es dirigir. Ah, de veras. Con Viruta y Capulina, Roberto también incursionaría en el cine en 1958 como adaptador de la película Los Legionarios, del director Agustín P. Delgado. Agustín P. Delgado le dijo, mira, más tú eres nuestro pequeño Shakespeare. Porque era un diminutivo de Shakespeare.
Él decía que escribía yo muy bien y que era yo un Shakespeare pequeño. Y primero lo decía él y la gente a su alrededor, Shakespearito, así muy agringado. Ya me empezaron a decir así, yo lo que hice fue castellanizarlo un poco, Chespirito. La película fue todo un éxito y las consecuencias inmediatas. Viruta y Capulina llegó un momento en que eran los números 1 en taquilla en el país y fuera de México también, ¿eh? Entonces, eso Roberto lo manejó siempre muy bien. Vendí como 50 guiones para muchos actores famosos y los recuerdo con mucho cariño. Y la mayoría de las veces comedia, aunque también escribí algunos dramas. Al mismo tiempo, Gómez Bolaños seguía siendo el escritor de televisión con mayor éxito. Escribía yo los 2 programas que se disputaban el primer lugar del rating, que eran Cómicos y Canciones, y El Estudio de Pedro Vargas. La repetición de un esquema donde uno solo era el personaje que hacía reír le parecía a Roberto una idea ya caduca. Él proponía una nueva manera de hacer humor que poco a poco llevaría al perfeccionamiento. Lo normal era que los cómicos de aquella época, ellos solos hacían todos sus chistes. Te lo digo porque yo fui escritor de uno de ellos. No voy a decir nombres, pero un día me reclamó, me dijo, oye, no, porque yo le puse un chiste a otro. Aquí el cómico soy yo, así que nada de que chistecitos a los demás están para servirme aquí. Incluso cuando Capulina comenzó a sentirse incómodo por la actuación de Chespirito, Roberto aceptó retirarse de la pantalla a condición de que su crédito como escritor en la salida del programa fuera del mismo tamaño que el del protagonista. La importancia de la presencia de Gómez Bolaños como fórmula del éxito se hacía más contundente e imprescindible. Yo seguía actuando con Capulina en 2 películas que escribí, pero se molestó porque en una de ellas, aunque hacía un papelito así muy chiquito, el staff me aplaudía. Y ahí hubo ya una rencilla y nos separamos. La tensión llegó a su punto límite y Roberto Gómez Bolaños renunció definitivamente a seguir escribiendo para Capulina en 1968. Después de 15 años de una prolífica sociedad artística, vendrían tiempos de incertidumbre en la profesión y en la vida privada para el naciente Chespirito. Pero entonces él llegó un momento en que dijo, ya no quiero escribir para otros, no escribas para otros, quiero escribir para mí, escribe para ti. En medio de una crisis creativa y un incierto futuro laboral, Roberto recibe una terrible noticia. Claro que la conocí, yo la vi morir, yo estaba con ella cuando murió, yo la acompañé cuando murió. La madre de Chespirito, Elsa, moría de un fulminante cáncer de páncreas. Mi mamá nunca vio al Chavo. Nunca vio al Chapulín Colorado. Me estimula un poquito el saber todo lo que hizo por mí, a pesar de no haber tenido esa recompensa que pudo haber significado el ver a su hijo triunfar, porque iba yo ascendiendo. Por esos años comenzaba a operar el Canal 8 de la empresa Televisión Independiente de México, TIM, donde fue invitado a colaborar. Chespirito propuso una serie que él escribió y después de un largo casting de actores, acabó por protagonizar. Era El Ciudadano Gómez. Era un Quijote, arreglaba entuertos. Él las injusticias las arreglaba. Que una sirvienta llorando porque la habían corrido, ella, él iba, hablaba por ella, pero no pegó el programa. A pesar del fracaso del Ciudadano Gómez, el mismo canal le encarga a Chespirito la creación de 2 segmentos de 10 minutos para el programa Sábados de la Fortuna. Tú vas a tener 2 o 3 espacios ahí. ¿Qué voy a hacer? Lo que quieras. Era la super oferta. Uno soñaba con llegar a hacer eso algún día, hacer lo que quiero en un programa. Eran chispazos, eran las chespirotadas. Llegaba yo con un tanque de gas, apenas podía, y en la otra mano una taza de café, y volteaba a cámara y decía, así es como me gusta el café, bien cargado. Allí comenzaban a perfilarse los primeros personajes y actores de Chespirito, que trascenderían años después. El profesor Girafales, interpretado por Rubén Aguirre. El ingeniero tirado al anís, actuado por Ramón Valdés. Y el doctor Chapatín, que hacía el mismo Roberto. Se fue la luz en mi casa y cuando subí las escaleras vi en la planta alta
un viejito a medio pasillo y empecé a pegar de gritos. Yo decía, ¿quién eres? ¿Quién eres? Y mi papá me abrazaba, soy yo, soy yo. Estaba como probando su personaje del doctor Chapatín. Y a veces eran las 8:30 y no nos daban todavía, y nosotros ya sentados listos y los teléfonos sonando hasta que se dio cuenta el director general, el gerente, y dijo, a ver, vamos a hacer una cosa, quiten de allí a la mesa cuadrada y me le dan su propio espacio. El nuevo programa a cargo de Chespirito inició el lunes 14 de octubre de 1970 en horario estelar, a las 8 de la noche. Se llamó La Mesa Cuadrada. Y entonces Sábado de la Fortuna se acabó. Bueno, realmente es fantástico escuchar y ver la historia de Roberto Gómez Bolaños. Tan fantástico como tener ya en tu casa, por ejemplo, que es un enfriador de vinos de Jam. Es realmente fantástico, te cuento. Claro, vos que sos amante de los vinos, del buen vino, bueno, tenés que tener ya tu enfriador de vinos de Jam. Es realmente fantástico conocerlo ya y conocer toda la línea de Jam allí en todas las mejores casas de electrodomésticos del país. O entra a www.globo.com.py. Jam es de Globo, Globo S.A. para su marca Jam. Continuamos viendo este súper especial de este súper hombre, leyenda de ayer, hoy y siempre, Roberto Gómez Bolaños. Continuamos, vamos. Porque sin La Mesa Cuadrada no funcionaba bien. Era un elogio para nosotros. El programa escaló rápidamente en la audiencia, convirtiendo a todo su elenco en personajes públicos. Sin apenas darse cuenta, la vida de Chespirito comenzaba a cambiar. Bueno, realmente es fantástico conocer y ver cómo fue su crecimiento y cómo llegó a la fama. Inclusive pasa en todas partes del mundo, como viste allí, ¿verdad? Claro, viste, como siempre hay gente que quiere poner piedras al que tiene talento, ¿verdad? Era el caso de estos Virulina y Caputo, ¿verdad? Claro. Virulina y Capulino, no sé cómo se llama, de estos chicos. Bueno, es el caso de Virulina y ese dúo, ¿verdad? No es por ni nombrarlo, ¿verdad? Claro, que como vieron que él tenía tanto talento, no querían que él también se destacara, ¿verdad? Claro, eso pasa allá, acá y en todas partes. Sin embargo, el talento es lo que prima y por supuesto eso le valió a que él sea lo que es hoy, una super leyenda y en todo el mundo amado e idolatrado. A la vuelta del corte hay mucho más. Así es, a la vuelta también leemos mensajes a la vuelta del corte, claro, por supuesto. Y antes del corte quiero contarte que estamos aquí en la Casona Padel Eventos. Es un lugar que es fantástico. Vení ya y conocelo. Tenemos canchas de pádel que son fantásticas, te cuento. Hacen torneos de karaoke también, por supuesto. Aparte de torneos de pádel, también karaoke. También te cuento, hay instructores de pádel, karaoke, iba a decir, no, instructores de pádel, sí, para que aprendas a jugar al pádel, sí, con tu profe aquí en la Casona. Y también tenemos un salón que es fantástico para eventos, una combi con hamburguesas gourmet, lomitos, bueno, todo lo que es, fabuloso, ¿verdad? Claro, yo me comí unos cuantos ahora en el corte, claro, sí. Es fantástico, ¿cómo se llama? La Lupita, ¿verdad? La Lupita, aquí en la Casona. Fantástico, claro. Bueno, aquí en la Casona hay todo. Para saber más informes y reservas al número que ves en pantalla. A la vuelta del corte hay mucho más. Vos no podés moverte de aquí. Ya venimos, no te muevas. Había ofrecido a un buen número de actores. Digo, un buen número, 4 o 5 comediantes famosos o rumbo a la fama. Y todos lo despreciaron, no les gustó. El valor no consiste en carecer de miedo, sino en superar el miedo. El Chapulín Colorado lo hacía consciente de que era pequeño, tonto, débil, torpe, pero con todas esas deficiencias, pero sobre todo el miedo, que lo demostraba a cada rato, pero se enfrentaba al problema. Ese es un héroe. Pero quizá el mayor acierto del Chapulín Colorado fue su acervo de dichos y frases que de inmediato la gente incorporó a su lenguaje cotidiano, primero en México y luego en todo el continente. Lo hice intencionalmente para buscar pistas en el suelo. Todos mis movimientos están fríamente calculados. Lo sospeché desde un principio. Se aprovechan de mi nobleza. En momentos como este es cuando hay que aplicar lo que dice aquel sabio refrán. No por mucho madrugar, que vas deprisa. La repentina partida temporal de Rubén Aguirre obligó a Chespirito a inventar un nuevo sketch que sustituyera al popular dueto de Los Loquitos con un nuevo personaje. Un niño pobre, tierno y rompecorazones que interpretaría él mismo. Y gustó mucho y dije, lo dejo a que siga funcionando ya. Y funcionó y fue el Chavo del Ocho, fue el gran
hallazgo. Tenía que ser el Chavo del Ocho. Fue sin querer queriendo. No te juntes con esta chusma. Y a propósito de agujas hipodérmicas, chaparrón, ¿sabías que la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos? ¿Que tú y yo estamos locos, Lucas? Figúrate. El gesto con las manos, los ademanes, los inventé yo, porque yo quería señalar las estaturas de Chespirito y las mías. ¿Sabías que la gente sigue diciendo que tú, que es de este tamaño, y yo estamos locos? Roberto tiene un instinto, conoce la televisión de una manera increíble, pero la conoce muy bien. Entonces al escenógrafo le entregaba... Al hablar, al tratar con él, era un hombre muy... es el hombre más parejo que yo conocí en toda mi vida. Pero de veras un hombre... Los programas de Chespirito pasarían en idéntico horario del Canal 8 al Canal 2, manteniendo su primer lugar en audiencia, y el Chavo perdería su apellido del 8. Este hecho fundamental abriría para Televisa el mercado internacional. Una cosa que nos enorgullece mucho y que mucha gente no sabe, el Chapulín Colorado fue el primer programa mexicano que se internacionalizó. Guatemala fue el primer país en comprar la serie y Ecuador el primero en Sudamérica. Con excepción de Cuba, vendrían en cascada el resto de los países del continente, incluyendo los Estados Unidos. Sus programas fueron doblados a más de 50 idiomas y triunfó en naciones muy lejanas y diversas culturalmente, como China, Japón, Italia y Angola. En instantes. Las consecuencias de la fama no se hicieron esperar en los actores del elenco. Pronto, muchos de ellos, embriagados por las mieles del éxito, comenzaron a desertar del programa. Super lustrous lips. Revlon, live bold. Marcelo Acosta volverá con más datos después de estos anuncios. Marcelo Acosta continuará luego de estos anuncios. Lo último en tecnología audiovisual, hoy a tu alcance. TV Jam Smart. Disfruta de las mejores aplicaciones en alta definición 4K. Jam, más tecnología. En Oscar Santos Propiedades nos especializamos en la compra-venta de loteamientos. Si desea adquirir su lote propio, nosotros somos lo que usted busca, con los precios más bajos del mercado. Lotes en Capiatá, Ipanema, Pacaraí, Luque, Cacupé, Pirayú, Villa Ayes. Visite nuestra fanpage o llámenos a los teléfonos 440-403, 444-475. ¡Qué gustosos lo atenderemos! El SNT, estamos de fiesta, 58 años contigo, imagínate, es un aniversario definitivamente muy especial y es por eso que tenemos regalos especiales para vos. Te cuento que hay dinero en efectivo y también un automóvil 0 kilómetros que pueden ser tuyo. ¿Cómo se participa, señora, señor? Usted que está ahí, por favor, escuche bien porque esto es muy importante. Hay que enviar solamente SNT al 2222, así de fácil. Ya vas a ir generando cupones. SNT al 2222. El mensaje normal, no el mensaje de WhatsApp ni nada de esas cosas. Mensaje normal, ahí destinatario, pones 2222. El mensaje es SNT. Una vez que envíes el mensaje, te damos la bienvenida. Después tenés que contestar unas preguntitas y eso te va a ayudar a sumar más cupones. Así que es muy fácil de participar y generar muchísimas chances de poder celebrar con nosotros el aniversario número 58. Un pozo mensual de 10 millones de guaraníes. Sí, 10 millones de guaraníes
cada mes y la posibilidad de ganar este fabuloso automóvil Kia Picanto 0 kilómetro 2024. No es cualquier vehículo, es súper económico, compacto y además también cómodo para que puedas moverte. Usted sabe que hoy en día necesitamos movernos, administrar nuestro tiempo, tener toda esa facilidad y este automóvil te va a poder ayudar definitivamente. ¿Te acuerdas cómo se participa? ¿Cómo era? SNP a 2222, así de fácil. No te olvides compartir esto con tus amigos, con tus familiares, porque todos pueden participar y sumar la posibilidad de celebrar con nosotros acá en el SNP el aniversario número 58. En el SNP estamos de fiesta y nos celebramos contigo.